Hola, ¿alguna vez te has preguntado qué son los ciclos biogeoquímicos y por qué son muy importantes? Bien, si es así, quédate, porque el día de hoy mis compañeros y yo de la carrera de Ingeniería Industrial del Tecnológico Superior de Huatusco hemos elaborado un video con el propósito de enseñarte y explicarte qué son los ciclos biogeoquímicos y por qué es importante conocerlos. Definamos ciclos biogeoquímicos. Son la circulación de elementos químicos entre los seres vivos y el ambiente que los rodea, mediante procesos como la producción, el transporte y la descomposición. Si bien bio de vida, geo de tierra, químico de sustancias químicas. Te estarás preguntando, ¿por qué los ciclos biogeoquímicos son tan importantes? Son esenciales para mantener el equilibrio entre los nutrientes y los elementos en ecosistemas, evitando el agotamiento de recursos naturales. Es por ello su importancia. Diferencias entre ciclos gaseosos y sedimentarios. La diferencia principal es que los ciclos gaseosos se mueven principalmente entre la atmósfera y los seres vivos, siendo más rápidos, mientras que los ciclos sedimentarios se mueven principalmente en la corteza terrestre, las rocas y los sedimentos, siendo mucho más lentos. Las características. Reservorio principal. Mientras que los ciclos gaseosos están en atmósfera y océanos, en los ciclos sedimentarios están en corteza terrestre, suelo y rocas. El ritmo de reciclaje en los ciclos gaseosos es mucho más rápido, que tardan horas o días, mientras que los ciclos sedimentarios tardan miles o millones de años. Algunos ejemplos de los elementos que contienen estos ciclos en los gaseosos son nitrógenos, carbonos y oxígeno, mientras que en los sedimentarios son azufre, fósforo, calcio y hierro. Movimiento del elemento. En los gaseosos circula entre la atmósfera y los seres vivos, mientras que los sedimentarios circulan entre la corteza terrestre, la hidrosfera y los organismos. A mí me tocó hablar sobre el ciclo del agua. Como todos ustedes saben, también es conocido como el ciclo hidrológico, que es el proceso continuo por el cual el agua se mueve entre la Tierra, la atmósfera y los océanos, impulsado por la energía solar. A continuación, les daré las etapas del ciclo del agua. En primero está la evaporación, que es el agua de los océanos, lagos y ríos que se evaporan hacia la atmósfera debido al calor del sol. En segundo está la condensación, que es el vapor del agua en la atmósfera, se condensa en forma de nubes. Tercera está la precipitación, que es el agua condensada en las nubes que cae en la tierra en forma de lluvia, nieve o granizo. En cuarto está la transpiración, que es el proceso por el cual las plantas liberan vapor del agua a la atmósfera. Y por último está la recopilación, que es la acumulación y recolección de agua en cuerpos hídricos como océanos, lagos, ríos. Les daré algunas importancias del agua. Primero que nada, el agua es esencial para la supervivencia de todos los seres vivos. Regula la temperatura de la tierra y ayuda a mantener el clima. También es necesaria para la agricultura, la industria y la generación de energía. Por último, les daré algunos ejemplos de las alteraciones humanas. Primero está la contaminación, que es la liberación de sustancias químicas y desechos en el agua. Pueden dañar la vida acuática y hacer que el agua sea no potable. También entra la deforestación, que es la tala de árboles. Puede alterar el ciclo del agua al reducir la evapotranspiración y aumentar la escorrentía. Y por último está el cambio climático, que es el aumento de temperatura global. Puede alterar los patrones de precipitación y evaporación, lo que puede llevar a sequías y a inundaciones más frecuentes. Gracias.
El ciclo del carbono es el conjunto de procesos mediante los cuales el carbono circula por la atmósfera, biosfera, hidrosfera, geósfera. Es esencial para la vida en nuestro planeta. Este ciclo regula la cantidad de CO2 en la atmósfera, influyendo en el clima de la Tierra. El carbono se encuentra en varios reservorios. Los principales son biosfera, hidrosfera y geósfera. Los procesos del ciclo del carbono incluyen fotosíntesis, respiración, descomposición y volcanismo, que son fundamentales para el equilibrio ecológico. Los procesos antropogénicos como la combustión de combustibles fósiles y la deforestación alteran este ciclo de forma peligrosa. El impacto ambiental del ciclo del carbono incluye el cambio climático, acidificación de océanos y la alteración de ecosistemas. Es crucial mantener el equilibrio en el ciclo del carbono, ya que regula el clima global y sostiene la vida en la Tierra. Tomar acciones individuales como consumir menos carne, reciclar y reutilizar, plantar árboles o usar menos el automóvil ayudan al ciclo del carbono. En conclusión, es urgente tomar medidas para reducir las emisiones de carbono y restaurar el equilibrio natural del ciclo del carbono. ¿Qué es el ciclo del nitrógeno? El ciclo del nitrógeno es un proceso natural mediante el cual este elemento esencial circula entre la atmósfera, el suelo, los organismos vivos y el agua. El nitrógeno es fundamental para todos los seres vivos porque forma parte de proteínas, ADN y otros compuestos biológicos. Por eso, el ciclo del nitrógeno transforma ese gas en compuestos que las plantas y animales pueden aprovechar. Etapas del ciclo del nitrógeno. El ciclo tiene varias fases que permiten convertir el nitrógeno entre distintas formas químicas. 1. Fijación del nitrógeno. Aquí el nitrógeno gaseoso del aire se convierte en amoníaco o iones de amonio. Esto lo realizan bacterias que viven en el suelo o en las raíces de leguminosas como el frijol o el trébol. 2. Nitrificación. En esta etapa, otras bacterias del suelo transforman el amonio en nitritos y luego en nitratos, que son las formas que las plantas pueden absorber fácilmente por raíces. 3. Asimilación. Las plantas incorporan los nitratos en sus tejidos y los transforman en proteínas y otros compuestos nitrogenados. Luego, los animales obtienen ese nitrógeno al comer plantas u otros animales. 4. Amonificación. Cuando plantas y animales mueren o eliminan desechos, bacterias y hongos descomponen esa materia orgánica y liberan amonio, de nuevo al suelo, reiniciando el ciclo. 5. Desnitrificación. En esta última fase, ciertas bacterias del suelo transforman los nitratos de nuevo en gas nitrógeno, que regresa a la atmósfera. Así se cierra el ciclo. Importancia del ciclo del nitrógeno para el crecimiento de las plantas. El nitrógeno es uno de los nutrientes más importantes para el desarrollo vegetal. Es un componente clave de la clorofila, la molécula que permite la fotosíntesis. Mi tema es el ciclo del fósforo. El ciclo del fósforo es un proceso biogeoquímico que describe cómo el fósforo se mueve entre las rocas, el agua y los seres vivos. Comienza con la erosión de las rocas que liberan fosfatos, los cuales son absorbidos por las plantas, luego consumidos por los animales y devueltos al suelo a través de la descomposición o arrastre de los cuerpos de agua, donde pueden sedimentarse y formar nuevas rocas. ¿Cómo circula el fósforo desde las rocas hasta los seres vivos? El fósforo circula desde las rocas mediante la meteorización, que libera fosfatos al suelo y agua. Las plantas absorben estos fosfatos, que luego pasan. Finalmente, la descomposición de organismos muertos y sus desechos por parte de los descomponedores devuelve los fosfatos al suelo, cerrando el ciclo. La importancia del fósforo en el ADN, huesos y energía celular ATP. El fósforo es un componente estructural de los ácidos nucleicos.
ADN y ARN, que codifican la información genética y son esenciales para la síntesis de. La principal función del fósforo es la formación de huesos y dientes. Este cumple un papel importante en la forma como el cuerpo usa los carbohidratos y las grasas. También es necesario que el cuerpo produzca proteínas para el crecimiento, conservación y reparación de. Es un componente esencial del ATP, trifosfato de adenosina, la molécula que actúa como la principal moneda energética de la célula. La energía se almacena en los enlaces de los grupos fosfato del ATP y al romperse uno de estos enlaces se libera energía para impulsar las funciones celulares, mientras que el fósforo participa en su formación al unirse al ADP, difosfato de adenosina. El exceso de fósforo causa eutrofización, un problema ambiental que conduce al crecimiento masivo de algas, floraciones algales, las cuales agotan el oxígeno del agua, bloquean la luz solar y liberan toxinas. Esto provoca la muerte de peces y otros organismos acuáticos, la degradación de los hábitats y la disminución de la calidad del agua. Les hablaré sobre el ciclo del azufre. Como índice, ¿qué es el ciclo del azufre? Efectos sobre ecosistemas y materiales. Hablaremos de tres procesos que son la oxidación, la reducción y la sedimentación. Fuentes naturales como volcanes, océanos y descomposición. ¿Qué es el ciclo del azufre? El ciclo del azufre es el proceso natural por el cual el azufre se transfiere entre la atmósfera, la triosfera, la litosfera y la biosfera. ¿Por qué es importante? Porque es un nutriente esencial para las plantas y animales. Además juega un papel muy importante en la regulación del clima. Efectos sobre ecosistemas y materiales. El azufre se convierte en ácido sulfúrico formando lluvia ácida que disminuye el pH de lagos, ríos y suelos. Daño a la vegetación. La lluvia ácida daña las hojas de los árboles, reduce el crecimiento vegetal e incluso causa deforestación, pérdida de biodiversidad. Afectan la vida acuática, reducen la fotosíntesis y provocan la pérdida de especies sensibles. Alteración del suelo. La lluvia ácida puede agotar nutrientes como el calcio, el magnesio, liberando a su vez metales tóxicos como el aluminio. Corrosión de edificios. La lluvia ácida y los depósitos del sulfato deterioran materiales como el mármol, la caliza y otros tipos de piedra. Daños en metales. Los materiales metálicos expuestos por azufre sufren procesos de corrosión acelerada. Combustibles fósiles. La quema de combustibles como el carbón, el petróleo, es la principal fuente de emisiones de dióxido de azufre. El ciclo del azufre, la oxidación, la reducción y la sedimentación son procesos claves que transforman el azufre entre diferentes formas de alojamiento. La oxidación. La oxidación del azufre es un proceso químico en el que el azufre se combina con el oxígeno para formar compuestos oxidados. Esto puede ocurrir de manera natural en la atmósfera, en el suelo o en el agua, y también puede ser causado por la actividad humana. La importancia de la oxidación del azufre es importante porque puede llevarla a la formación de ácidos sulfúricos que pueden contribuir a la lluvia ácida y dañar el medio ambiente. La reducción del azufre es un proceso químico en el que el azufre reduce a su forma más reducida como el sulfuro de hidrógeno. Esto puede ocurrir en ambientes aeróbicos como en sedimentos marinos o el instinto de algunos organismos. La importancia de la reducción del azufre es importante porque puede influir en la disponibilidad de nutrientes como ecosistemas. También puede ser utilizada en procesos biotecnológicos.
Sedimentación. Se refiere al proceso por el cual el azufre se deposita en sedimentos como en el fondo de los océanos, en los lagos. Esto puede ocurrir a través de procesos naturales, como la sedimentación de partículas que contienen azufre, o a través de procesos antropogénicos como la minería. La importancia de la sedimentación es importante porque puede influir en la disponibilidad del azufre en los ecosistemas. También puede ser una fuente de azufre como la formación de minerales y rocas. Las fuentes naturales del azufre son los lugares o procesos de donde el azufre se libera de manera natural hacia el ambiente, como son los volcanes, los océanos y la descomposición de materia orgánica. Los ciclos biogeoquímicos son procesos naturales que permiten la circulación y la transformación de elementos esenciales como es el carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo y agua entre los seres vivos y el ambiente. Estos ciclos mantienen el equilibrio ecológico, garantizan la vida en la Tierra y permiten el funcionamiento de los ecosistemas y del clima en global. Cada ciclo cumple su función vital. El ciclo del carbono regula la temperatura del planeta. El nitrógeno permite la formación de proteínas y ADN. El agua mantiene los ecosistemas y el clima. Y el fósforo favorece el crecimiento vegetal. La actividad humana como la deforestación, la quema de combustibles o el uso excesivo de fertilizantes está alterando estos ciclos. Esto genera efectos en el cambio climático, la eutrofización de ríos y lagos y la pérdida de la biodiversidad. La importancia global de los ciclos biogeoquímicos radica en que mantienen la estabilidad del planeta y hacen posible la vida. Si uno de ellos se altera, el equilibrio se rompe y se desencadenan crisis ambientales que afectan la salud, la economía y la estabilidad humana. Cuidar estos ciclos implica en adoptar prácticas sostenibles y reducir nuestro impacto sobre la naturaleza. ¿Cómo pueden los seres humanos conservar el equilibrio natural? Nosotros los seres humanos lo podemos cuidar con ahorrar agua, energía, con apagar las luces, desconectar aparatos y usar bombillas de bajo consumo y más que nada aprovechar la luz natural. También debíamos de reciclar correctamente, en no, en no comprar botellas de plástico porque eso daña más que nada y contamina al ecosistema. Llevar tus propios bolsos o una bolsa de tela para no estar contaminando. Evitar los plásticos de un solo uso y también los residuos orgánicos los podemos usar como abono para las plantas. Eso ayuda bastante. También en no quemar basura, en cuidar plantas, árboles, animales, en reutilizar el agua y que las personas no estén más que nada gastando agua de forma inconsciente. Debemos de cuidarla.